Mi nombre es José y yo les voy a estar hablando sobre los índices en las bases de datos. Un índice es una estructura de disco asociada a una tabla o una vista que acelera el proceso de recuperación de filas de la tabla o de la vista. Eh, los índices contienen claves generadas a partir de una o más columnas de la tabla o de la vista y dichas claves son almacenadas en una estructura que permite que SQL Server busque de forma más rápida y eficaz las filas asociadas con los valores de cada clave. Una tabla o vista puede contener los siguientes tipos de índices: índice cluster y no agrupados o no clusters. Los índices clusters ordenan y almacenan las filas de los datos de la tabla o vista de acuerdo con los valores de la clave índice. Son columnas incluidas en la definición del índice, y solo puede haber un índice cluster por cada tabla, ya que las filas de los datos no pueden ser almacenadas de dos formas, y los índices no agrupados o no cluster tienen una estructura separada de las filas de datos. Un índice no cluster contiene los valores de clave del índice no cluster y cada entrada de valor de clave tiene un puntero a la fila de datos que contiene el valor clave. Muchas gracias. Hola, yo soy Isabel y vamos a estar hablando acerca de lo que son las estadísticas en SQL Server. Es importante saber que las estadísticas son objetos que describen la distribución de los datos en una tabla de SQL Server. Y son importantes puesto que son la principal fuente de información que utiliza el optimizador de consultas para tomar decisiones de cómo resolver una consulta. Además de que permiten estimar la selectividad de los predicados y así tomar decisiones de cuándo usar un índice y cuándo no. Además de que se especifica la forma en la que se van a hacer los joins en una tabla. Mi nombre es Nicole, soy el número 31 y les voy a estar exponiendo sobre los bloqueos en la base de datos. El bloqueo es esencial para el procesamiento exitoso de las transacciones que se ejecutan en SQL Server. Fue diseñado para que SQL trabaje de manera ininterrumpida en un entorno con múltiples usuarios. El caso de imponerle un bloqueo a un objeto causará que cualquier otro proceso que intente mandar una solicitud al objeto bloqueado tenga que esperar hasta que el bloqueo sea removido, lo cual causará un retraso en la ejecución de este proceso. Para solucionar los problemas de bloqueo, el administrador de base de datos puede crear secuencias de comandos SQL que le permitan verificar constantemente los estados de bloqueo y el bloqueo en SQL. Estas secuencias de comandos generan instantáneas instancias específicas con el tiempo que ayudan a la revisión de los problemas. Entre los modos de bloqueo existen los cuales son exclusivos. Este asegurará que las filas y páginas se reserven para las operaciones que realizará el bloqueo compartido. El bloqueo compartido se asegurará de que las páginas y filas sean solo en modo de lectura, es decir, que los registros no podrán ser modificados. El bloqueo de intento mostrará operaciones que informarán sobre otras operaciones al intento de bloqueo. Y el diagrama en SQL explica la modificación del diagrama que utiliza consultas DDL, que asegurará que el acceso a los datos con objetos bloqueados sea limitado mientras la estructura del objeto siga bloqueada. Yo les voy a estar hablando de cómo hacer y qué es un backup timeline. Un backup timeline es el que nos permite recuperar datos o base de datos a un tiempo justo antes de que ocurra algún error o un daño. Debemos de tener en cuenta de que antes de realizar el backup timeline tengamos una copia de seguridad de dicha base de datos. Es importante tener esta copia de seguridad antes de realizarlo para así de no perder información importante o algún dato insertado últimamente. Bien, mi nombre es Luis David, el número 9. Les estaré hablando acerca de la recuperación de tabla, que fue el tema al cual me fue asignado. En sí, este tema no tiene una definición extremadamente amplia. Simplemente lo podríamos definir
como el proceso de acción que entra cuando en SQL un administrador o alguien que manipule la base de datos borra una tabla intencionalmente o por error. En sí estaba en busca de recuperar esta tabla a través de formas y técnicas que SQL le ofrece. Bien, en sí, si le preguntáramos a un administrador de base de datos acerca de qué características a este le gustaría que se le añadiera a lo que son las funcionalidades de SQL Server, ese indudablemente nos respondería seguramente la habilidad de nosotros recuperar una tabla individual de una copia de seguridad de base de datos. Por supuesto, esto se puede realizar lo que es una recuperación de tabla, pero para esto es necesario una recuperación de una copia de seguridad completa. ¿Por qué los DBA requieren esto? Lo voy a definir en 2 puntos. Primer punto, frecuentemente la base de datos está perfectamente bien, está completa, y excepto alguien por error elimina una tabla en específico. Segundo punto, ciertamente realizar lo que es una copia de seguridad completa puede tomar una cantidad de tiempo significativo, y generalmente cuando una base de datos es dañada al nivel de que se requiere una restauración, el DBA o el administrador experimentará presión al hacerlo. Bien, yo ya como SQL ofrece distintas formas técnicas, la mía fue la recuperación de la copia de seguridad de la base de datos a la cual le fue eliminada intencionalmente la tabla de diáconos. Bien. Yo les voy a estar hablando sobre cómo crear un plan de mantenimiento en SQL Server. En esta parte vamos a ir a Administración, Management. Un dato curioso es que ya lo he hecho 2 veces, pero que en esta no se grabó bien y esta no estaba grabando en sí. Fin del dato curioso. Ok, le damos a clic izquierdo y Maintenance Plan Wizard, que sería el asistente. Siguiente, le ponemos un nombre. Antes. Aquí es para añadir una pequeña descripción, lo cual no voy a hacer. Aquí es para seleccionar la cuenta con la que se va a correr este plan de mantenimiento, en este caso, la del agente de SQL Server. Estas 2 opciones, esta seleccionada es para que el plan de mantenimiento tenga un horario en específico en el que se ejecuten todas las tareas, y este es para que cada tarea tenga un horario específico en el cual ejecutarse. Vamos a elegir esta y vamos a cambiar el horario. En este caso se puede modificar diario, semanal y mensual. Lo vamos a dejar semanal, una vez a la semana, 2 domingos. Ok, y siguiente. Esta parte sería para elegir las tareas que queremos que contenga nuestro plan de mantenimiento. Este es para aligerar las bases de datos. Esta para reorganizar los índices, los desfragmenta y los compacta. Perdón. Los defragmenta y los compacta. Los desfragmenta y desfragmenta y compacta los índices, clusters y no clusters. Lo que hace es que reorganiza los datos en las páginas de datos e índices, reconstruyendo los índices. Esto lo que haría es que se asegura que el optimizador de consultas tenga información actualizada. Estos 3 son backups, full, diferencial y transaccional. Y el último, para eliminar archivos sobrantes tras finalizar la ejecución del plan de mantenimiento. Aquí nos muestra el orden en que se pueden ejecutar y un pequeño resumen de las tareas que hemos elegido. Podemos cambiar el orden con estos 2 botones. Este para un orden para subirlo hacia arriba, o sea que se ejecute primero que otro. Este para que se ejecute después que otro. Vamos a dejar como está. Vamos al siguiente. Ok, en esta parte es para lo de aligerar las bases de datos. Podemos elegir todas las bases de datos del sistema y las bases de datos de los usuarios, o una base de datos en específico. Esto va a ser gestión pedidos, y esta opción es para que no tomen en cuenta las bases de datos que no están online.
Vamos a siguiente. Esto es para la reorganización de los índices. Seleccionamos la base de datos en la misma pestaña que nos mostraba antes. Ok, y siguiente. Aquí es para la reconstrucción de índices, la misma pestaña de antes, seleccionamos base de datos, ok, y siguiente. Aquí es para la actualización de estadísticas, seleccionamos bases de datos, ok. En esta parte nos permite seleccionar todas las estadísticas, solo las estadísticas de las columnas o solo las de las estadísticas de los índices. Aquí podemos seleccionar el tipo de escaneo, escaneo completo o escaneo simple. Vamos a dejar en escaneo completo y todas las estadísticas. Este es el full backup. Seleccionamos la base de datos. Ok. Tengo 2 horas intentando hacer esto y tú no me dejas terminar. No, mira. Sigue cola. Si no, no. Ok. Aquí elegimos una base de datos en específico, si está en pedido. Ok. Aquí es para la localización donde se va a hacer el backup. Lo vamos a dejar en el disco. Aquí es para elegir un tipo de dato o datos de la tabla para hacer el backup. Pero lo vamos a dejar como viene por defecto. Vamos a siguiente. Backup diferencial, más de lo mismo. Base de datos, ok. Siguiente. Transaccional, un poco más de lo mismo. Gestión pedidos, ok. Siguiente. Esta parte es para eliminación de archivos sobrantes tras la ejecución de un plan de mantenimiento. Aquí podemos eliminar los archivos de los backups o los reportes del plan de mantenimiento. Podemos eliminar un dato en específico, introduciendo la ruta aquí donde se guardará. O podemos buscar una carpeta y borrar las filas, los datos. Aquí es para determinar la frecuencia con la que se eliminará los datos. O sea, en esta parte está basada en cuando se ejecute el plan de mantenimiento, se ejecutará esta parte también, que es semanalmente. Le vamos a dejar que borre los reportes del plan de mantenimiento y le damos a siguiente. Esta opción es para que nos puedan mandar el reporte del plan de mantenimiento a nuestro correo o que nos lo almacenen en una carpeta específica. En este caso vamos a dejar el correo y le damos a siguiente. Ok, este ya es el resumen porque ya hemos terminado. Resumen de todas las tareas que hemos asignado a nuestro plan de mantenimiento. Ahora le damos a finalizar. Y listo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Lo primero es, para iniciar el proceso de recuperación de una tabla ya eliminada, es restaurar, ya como le dije anteriormente. Luego de que restauramos nuestra base de datos, le damos clic derecho, le damos a tareas y le damos a generar script. Luego nos salirá ese diálogo donde vamos a elegir la tabla que fue eliminada. Entonces aquí vamos a poner la ruta donde se va a guardar el script que vamos a generar. Aquí vamos a elegir la opción generar script de objeto independiente y le damos a OK. Luego ese script que genera ya en fin de los procesos que realizamos, lo vamos a ejecutar en contra de la base de datos original, que es la que casea de la tabla que ya eliminamos. Bueno, ahora les continuaré explicando la eliminación de bloqueo. Para eliminar un bloqueo, en primer lugar debemos de crearlo. Se crea con la siguiente consulta, que tiene dos transacciones, que son select e insert.
Al ejecutar estas dos se crea un bloqueo. Como podemos ver, al ejecutarlas no se realiza lo que debería en la consulta, que es insertarse los datos. Esto es porque mientras el objeto esté bloqueado, tiene que esperar hasta que el bloqueo sea removido para que se pueda realizar una acción. En la siguiente consulta que vemos aquí, vemos que ahora sí nos aparece. Esto es debido a que usamos NoLock, que nos permite quitar el bloqueo que tiene la tabla, y así automáticamente se insertarán los datos. Pasando a la parte práctica, utilizaremos un comando que se llama update statistic. Es un comando que permite actualizar las estadísticas de una tabla. En este primer ejemplo, vamos a actualizar un objeto en concreto de estadísticas, que será un índice. Así que, para esto, indicamos la base de datos que queremos utilizar, ponemos el comando, la tabla y el índice perteneciente a esa tabla. En este otro ejemplo vamos a utilizar todas las estadísticas en una tabla. Para esto, solamente tenemos que especificar la tabla, puesto que todo lo que esté dentro de ella, o sea, sus estadísticas, serán actualizados. En este otro caso vamos a utilizar las estadísticas en una tabla, pero con la opción Full Scan. Full Scan es una opción que obliga a cada fila de la tabla o índice a examinarse completamente y a utilizarse para generar las estadísticas de la columna. Para esto, solamente tenemos que poner la base de datos que queremos actualizar y las palabras with Full Scan. Es importante que sepan que actualizar con Full Scan puede aumentar el tiempo de actualización, sobre todo si la tabla es enorme. Así que, como alternativa a esta opción tenemos Sample. Sample es una opción que nos permite tener acceso a una parte específica del índice o de la tabla. Para esto, ponemos el comando, la tabla que queremos que se actualice, con las palabras with sample. Y en esta parte indicamos la cantidad de filas que queremos que se nos muestren. También vamos a utilizar ahora todas las estadísticas en una base de datos. Lo haremos con el procedimiento almacenado Store Procedure Update Stats. Este procedimiento almacenado es propio del sistema y es muy inteligente debido a que puede examinar todas las tablas de la base de datos y solo actualiza aquellas que necesitan actualización. Y por último, como punto extra, tenemos el comando dbcc show statistic. Este comando lo que nos permite mostrar es la última vez que se actualizó una estadística en específico. Así que aquí especificamos la tabla y el índice que queremos presentar. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Aquí tenemos nuestras bases de datos. En este caso yo voy a elegir Happy Worker para hacerle la copia de seguridad. Nuestra copia de seguridad será completa. Le damos a aceptar y aquí vemos como ya tenemos nuestra copia de seguridad completa. Entonces vamos a hacerle alguna modificación a nuestra base de datos. En este caso yo voy a eliminar la tabla descuento. Eliminamos. Aquí vemos. Esta es la tabla que vamos a eliminar. Aceptar. Como podemos ver, ya esta tabla se eliminó, la tabla de descuento de nuestra base de datos. Ahora, para ver o para hacer el backup timeline, lo que vemos es restaurar la base de datos. Aquí en base de datos vamos a seleccionar la base de datos en la que queremos recuperar. Aquí nos muestra que esta base de datos se va a restaurar en la última copia de seguridad que realizamos.
vamos a escala de tiempo. Como aquí vemos en nuestra escala de tiempo, nos permite restaurar con la última copia de seguridad realizada o con una fecha y hora específica. En caso de que lo seleccionemos fecha y hora específica, vamos a poner la fecha que hicimos alguna inserción o algún cambio en nuestra base de datos y no se haya realizado alguna copia de seguridad. Pero como en este caso yo lo hice con la última copia de seguridad, lo haremos así. Y vemos, entonces, le daré a opciones y aquí debemos de tener que se va a restaurar. Entonces aquí revisamos en el estado de recuperación que sea restaurar con recuperación. Así podemos recuperar adecuadamente nuestros datos en caso de perderlos. Le damos a aceptar. Y aquí vemos cómo nuestra tabla de descuento se restauró completamente. Aquí con sus columnas y todo. Muy buenas, mi nombre es Jimmy Ramírez, el número 27 de Quinto de Informática, y estaré explicando ciertas consultas que nos ayudarán a verificar la veracidad y la consistencia de los datos de las tablas y discos en SQL Server. Los comandos de consolas de la base de datos o Database Console Commands. Estos son utilizados para interactuar de una forma más precisa con la base de datos. Teniendo esto en cuenta, vamos a ejecutar todas las strings. Esto nos dirá los datos temporales que tengamos en cierta tabla. Ejecutamos y dice que la ejecución de los comandos de consolas de la base de datos ha sido completado. En este caso no muestra ningún error, y es porque en la base de datos de B de ventas no incluye datos temporales. Esta base de datos, la retail, si ejecutamos la misma consulta, mostrará las tablas, que en este caso sería B documento, con sus constraints y el lugar donde las tendría. Vamos a utilizar la consulta el comando de consola de check alloc, que podemos ver que esta comprueba la coherencia de la estructura de la asignación de espacio de disco. Y aquí nos da toda la especificación de la tabla, por ejemplo, la tabla circles, todo, y nos dirá esta parte ID de índice, su ID de partición, que es donde selecciona la partición donde se encuentra ubicada. El checkalog se detectó 0 errores de asignación y 0 errores de coherencia en la base de datos retail. Entonces, si hubiésemos tenido algún error en esta base de datos, nos lo hubiese advertido. En estas bases de datos no tienen ninguno de estos errores. Para comprobar la integridad de todas las páginas y estructuras, voy a utilizar la tabla clientes de la base de datos de ventas en este caso. Pero para comprobar eso, voy a ejecutar la consulta que es checktable. Las filas que se encuentran en todo el objeto llamado tabla clientes, y dice que la ejecución se ha completado. Entonces, como no presenta ningún problema, utilizaré check database, que en este caso tengo preseleccionada la DB de ventas. Esta lo que hará es advertiría sobre la corrupción de datos en alguna de las tablas que pudiera tener esta base de datos. Y nos habla de todo lo que compone la base de datos con toda la información. Al final nos muestra que Check Database detectó 0 errores de asignación y 0 errores de coherencia en la base de datos seleccionada. Que en el caso de que mostrase algún error, por ejemplo, un error se vería así. En este caso, el reporte de las filas utilizadas de datos en la fila para el objeto de ID tal, de la partición tal, de la unidad tal, es incorrecto. El mismo DBCC o Database Console Commands nos dirá que ejecutáramos esto para corregir el error. Que estos errores que menciona el DB generalmente dan una solución. En este caso sería para ese error, y
al ejecutarlo nos repararía la coherencia que tuviera esa tabla. En el caso de un error de base de datos o en cualquier tabla, podríamos utilizar dos comandos, que serían repair allow data loss, que permitiría que haya pérdida de datos en el proceso, y repair rebuild, que es un proceso que es más largo, pero más seguro, ya que no perdería los datos. Aquí menciono, estos errores pueden no funcionar. Aquí están las opciones de reparación y están disponibles para usar, pero y utilizarse como último recurso, como ya había mencionado. Dependiendo del tipo de error, SQL lo podrá detectar para poder ejecutar o no. En el caso de los discos, vimos aquí en el checkalog que nos da un ID de partición. En el caso de tener discos físicos, como o lógico, podemos ir a la configuración de la base de datos y verificar dónde tenemos almacenada la ruta de donde tengamos la información guardada. En el caso de tener el disco físico, podríamos revisar las conexiones, revisar todos los esquemas mediante una aplicación de terceros o mediante el mismo SQL, realizando comprobaciones mediante los comandos.